colgar. No puedo ver. Ay, ya. Buenas tardes. Continuamos con el desarrollo del curso Business Process Management, en lo que es ahora ya el módulo 4, corresponde a la parte de monitoreo. Habíamos desarrollado ya hasta ahora las 3 otras etapas, en lo que lleva el levantamiento de la información, levantamiento del proceso, el análisis moderado y ahora la implementación, ¿no? Y ahora el monitoreo. Ya estamos en el cuarto módulo, vamos a ver lo que es ahora el control, todo lo que es el seguimiento de nuestra implementación ya que hemos realizado. ¿De acuerdo? Entonces, veamos. Nos corresponde a ver lo que es los conceptos primordiales, ver qué entendemos por lo que es seguimiento y cómo se definen indicadores. ¿De acuerdo? A ver, nos dice que en esta etapa de todo lo que es el control, vamos a averiguar, vamos a proceder a hacer un seguimiento de todo lo ya desarrollado, ¿no? De la aplicación, averiguar si los procesos están alineados con los objetivos estratégicos y mediante el control de los indicadores apropiados para la evaluación de los resultados, mediante el control, vamos a realizar ese seguimiento mediante la verificación que nuestros indicadores nos muestren que se están dando los resultados esperados. ¿Se acuerdan que en la etapa de análisis habíamos desarrollado también un bosquejo y algunos indicadores, ¿verdad? En etapa de modelado también mencioné alguna etapa de indicadores. Ahora vamos a establecer bien si ese indicador, quizás uno por ahí que hemos determinado, alguno, es el correcto o tenemos que desgregarlos y para poder seguir evaluando. Habíamos determinado simplemente un indicador, uno a grandes rasgos, ¿verdad? Un CAPI. Vamos a ver ahora si nos basta con ese o tenemos que implementar otros más. Control básico de procesos. Puntos que tenemos que tomar en cuenta. A ver, se supone que en el control vamos a hacer un monitoreo, ¿verdad? Esto se tiene que poner en marcha ni bien realicemos la implementación, ni bien incluso estemos empezando o ni bien ya esté en algunos lo consideran cuando ya está terminada la fase de ejecución y podemos dejarlo. No, ni bien se pone en marcha, ni bien estoy empezando la etapa de ejecución, tengo que poner mi monitoreo. Y nos dice un monitoreo continuo. Averiguar si en la realidad se alcanzan los valores diseñados. Una cosa es ver en la simulación y otra cosa es ver en la cancha, ¿verdad? Entonces, vamos a ver también si tenemos que hacer solo un monitoreo manual, estar con mi hojita ahí cada vez poniendo, anotando mis indicadores, ¿no? Anotando, o puedo hacerlo automático por medio de también nos ayuda en este caso a veces soluciones BPMS, ¿de acuerdo? Nos ayuda. O incluso hay partes de alguna solución, algunos componentes que se dedican solo al análisis y monitoreo. Vamos a ver si es conveniente uno automático o manual. Muchas veces en empresas pequeñas es conveniente uno manual para no generar mayor inversión y mayor costo dentro de nuestra BPM, de nuestra implementación de nuestra BPM. Pero empresas un poquito medianas a grandes que ya pueden contar con una pequeña a gran inversión, sí puede ser un automático. Y aparte que sus procesos son más grandes por lo general, ¿no? Más complejos. Entonces ya se nos hace un poco más laborioso realizar un monitoreo y un control. Por eso también tenemos que evaluar el nivel de organización que tenemos, si es una organización compleja o simple, un negocio simple, ¿no? Pequeño, una micro, una pequeña, una mediana o gran empresa. Tenemos que evaluar y también los presupuestos con los cuales contamos, ¿de acuerdo? Usar Business Intelligence Methods, si tenemos que utilizar métodos de inteligencia
para negocios, un data warehousing, por ejemplo. Todo esto se refiere también a las partes de tecnología, si vamos a utilizar esas herramientas o no. Incluso hay programas, hay indicadores, ¿no? Que ya te prestan, hay plantillas también de indicadores de rendimiento que se pueden utilizar, que te ayudan en la parte de facilidad para un monitoreo manual. Tú puedes recolectar y luego lo transfieres en base a esas plantillas, una pequeña simulación, puede ser incluso programada en Excel, que te ayude a verificar si tus rangos de tus indicadores están dentro del rango permitido, ¿no? Tus valores de tus indicadores están dentro del rango permitido, ¿de acuerdo? Entonces, se pueden apoyar también. Son puntos que tenemos que tomar en cuenta al momento de ya ver la etapa de control. Ahora, el tema es que tenemos que enfocarnos a que sí o sí se tiene que dar una etapa de control. Sí o sí tenemos que medir cómo estamos haciendo nuestro proceso, si de verdad está teniendo los resultados esperados. Nos dice que lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Ojo, esa es una premisa importante. ¿Cómo sabemos que se va a mejorar, que está mejorándose algo que no hemos cuantificado? Puede ser, yo lo puedo considerar subjetivamente, pero en temas de negocio no solo es subjetivo. Ojo, tenemos que tener valores cuantitativos, pruebas, como se dice, ¿no? De que realmente está mejorando. Entonces tenemos que cuantificar esos indicadores. Ya sea un indicador, por ejemplo, del compromiso de un personal, ¿no? Tengo que poder cuantificarlo de alguna manera para poder ver si, digamos, se ha comprometido mi personal más o menos. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra premisa fundamental también dentro de nuestro proceso. Lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Tenemos dos puntos dentro, dos preguntas que vamos a realizar en este. ¿Qué está sucediendo en mi proceso? Que ya estoy implementando todo mi enfoque, ¿no? Se supone que he cambiado, que ya se está ejecutando. Ahora tengo que saber qué está sucediendo. ¿Cómo y por qué está sucediendo? ¿A cuál creen que estas dos preguntas responde la etapa de control? ¿Será ambas? ¿Será una de las dos o ninguna? Analicemos. Hemos dicho controlar. Tengo que ver si voy a tener los resultados que he dicho. ¿Cuál creen que sea? Veamos. A ver. Es la etapa de qué está sucediendo. Normalmente el proceso de control, el control de toda la gestión que estamos realizando, nos responde a la etapa de qué está sucediendo, qué, si está sucediendo lo que yo he esperado o no, lo que yo he dicho que va a ocurrir o no, nos responde a qué está sucediendo, pero muy pocas veces la etapa de control y monitoreo nos va a responder a lo que es cómo y por qué. Sí, a ver, ¿por qué digo que no me responde esta pregunta, a lo que es cómo y por qué está sucediendo? Porque eso ya conlleva un análisis. Por ejemplo, digamos, yo tengo en nuestro subproceso que hemos estado desarrollando todo lo de Piping, ¿no? Mi control de pedido. Digamos, ¿qué está sucediendo ahora ya? De lo que tenía 20 errores en Piping, ahora tengo, yo he dicho que voy a tener ahora 10, ya se ha reducido a la mitad. Eso es lo que yo esperaba, mi resultado esperado. ¿Sí? Pero ya, de acuerdo ahora a mi implementación, voy a decir que de acuerdo al control, ahora hay 13. Ya, él me va a decir, estás teniendo 13, de acuerdo al control, estás teniendo 13, estás teniendo 10 o estás teniendo 8. Está diciendo qué está sucediendo, pero me está diciendo por qué está sucediendo, las razones, no, ¿verdad? Solo me está diciendo el qué. ¿Sí? Para yo buscar las razones, las causas, tengo que ahí analizar qué está haciendo efecto, qué cosa me está provocando que mis resultados no sean los esperados, ¿no? ¿Qué está pasando? Ahí va un proceso otra vez de análisis, una búsqueda del por qué, pero la etapa de control y monitoreo no me dice eso. Normalmente me da sí una alerta, me puede dar una alerta, ¿de acuerdo? Y una alerta en esta parte nos dicen
lo que es por medio de un cuadro de mando. Nos dice qué está sucediendo por medio de un cuadro de mando. Los indicadores los vamos a plasmar en un cuadro de mando. ¿Sí? Un cuadro de mando se dice normalmente a valga la redundancia, un cuadro donde voy a plasmar mis indicadores, sí, ya sea de diferentes tipos, y cómo los voy a medir, qué cosas los voy a considerar en cada uno. ¿De acuerdo? Entonces, ahí no me va, por medio del cuadro de mando puedo generar alertas. Por eso que se dice, ¿qué está sucediendo? Te dice, por ejemplo, cuando yo he propuesto en mi piking que los errores van a llegar a disminuir en 10, ¿no? Digamos ya, pero cuando me llega a disminuir 5, que me genere una alerta, ¿no? Que se encienda. Eso va a ser mi cuadro de mando, digámoslo así, ahí voy a plasmar. ¿De acuerdo? Ahí se plasma. ¿Por qué normalmente se dice cuadro de mando? Porque se asemeja muchas veces a lo que era el cuadro de una aeronave, donde daban las pautas para dirigir una aeronave. Por eso es que se llama cuadro de mando. ¿De acuerdo? Vamos a ver algún ejemplo de un cuadro de mando. Este es un ejemplo de un cuadro de mando, donde se conlleva, no estoy diciendo exactamente qué indicadores, ¿se dan cuenta? Estoy pero diciendo tengo datos del año anterior, tengo datos en esta parte, en este ejemplito, estoy identificando de gran forma un cuadro del datos del año anterior, de definición de objetivos, datos reales, ¿se dan cuenta? Y estoy teniendo en cada uno indicadores financieros, clientes, procesos, recursos, digamos, tecnológicos, ¿no? Tengo en varios campos. Anterior, ahora en base a los objetivos y en base a los datos reales. Tengo el control de resultados, la estrategia, ¿no? En base a dashboard de indicadores que vamos a ver qué es también. Y ahí está definición de alertas, cuándo se tiene que dar una definición de alertas, cuándo tengo que hacer un mapa estratégico en base también a las alertas que me está dando, ¿de acuerdo? Y estoy poniendo acá los tipos de indicadores que yo voy a tener. Normalmente el cuadro de mando, ¿sí? Es una herramienta muy utilizada, que ya luego se agrega, es el conocido normalmente con un cuadro de mando integral como el Balance Scorecard, no sé si alguna vez lo habrán escuchado, ¿sí? Normalmente es conocido como el Balance Scorecard, en donde vamos a poder desagregar y analizar los indicadores que tenemos en el control, que vamos a definir para la etapa de control, ¿de acuerdo? Entonces, ese cuadro nos va a servir para utilizar. Vamos a enseñar en la siguiente unidad cómo se hace un cuadro de mando integral, que nos ayuda, para qué exactamente sirve, aunque ya les estoy diciendo a grandes rasgos. Y vamos a realizar ahí un ejemplo, una muestra y un ejemplo práctico de un balance scorecard, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, acá nos dice un dashboard también que vamos a utilizar. Los dashboards son las representaciones gráficas de los indicadores de desempeño, ¿de acuerdo? Son representaciones gráficas y en base a todo esto acá tenemos también los tipos de indicadores. Vamos a verlo de manera más detallada. Ya hemos dicho todo lo que es el cuadro de mando integral en la siguiente unidad. Este es un ejemplo bien sencillo y bien simple. Sencillo y a grandes rasgos, ¿no? Ahora veamos, en la etapa de control, vamos a decir, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo voy a hacer ahora? Ya me has dicho que tengo que iniciarla desde la ejecución, ¿no? Desde que se implementa, tengo que realizar el monitoreo, tengo que poner en mi cuadro de mando integral, pero ¿cómo? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo hago el control? Ya, me vas a enseñar luego a hacer mi cuadro de mando integral, pero ¿por dónde empiezo? Veamos. Para responder esas preguntas, primero tenemos
hay una serie de tareas que tenemos que hacer en esto del control. Tenemos que definir los objetivos de cada proceso. En base a los objetivos de cada proceso, voy a poder establecer métricas e indicadores de ese proceso. Ojo, los objetivos del proceso tienen que estar alineados o deducirse con los objetivos del negocio, ¿sí? No son los mismos. ¿Por qué? Ejemplo, en nuestro caso, para la redundancia, ya estarán cansados quizás, pero como hemos ido desarrollándolo en varias unidades, tomamos el ejemplo de la cadena de boticas. En la cadena de boticas teníamos varias operaciones, varios procesos, ¿verdad? Digamos, nuestro objetivo estratégico va a ser disminuir los errores en la etapa de distribución, ¿ya? Un objetivo grande. Listo, ¿no? Y incrementar mi nivel de rendimiento, nivel de efectividad. Definir, en este caso, será el mismo que el objetivo del proceso que yo he analizado, del proceso, por ejemplo, del subproceso de Paikin, ¿será el mismo? No, ¿verdad? Ahí ya voy a definir disminuir en 5 los errores presentados en el proceso de Paikin. Ya es más específico, más operativo, porque ya voy a poder determinarlo en base a un indicador. De cuántos pedidos tengo error, de 100 tengo 10, ¿no? Entonces ya voy a establecer una métrica y un indicador. Error por pedido, errores de pedido, errores de distribución. ¿De acuerdo? Entonces es diferente, ojo, pero sí tienen que estar alineados y deben deducirse a los objetivos del negocio. Tiene que haber una medición constante de los procesos. Si yo estoy definiendo ahorita mi disminución, mi nivel de error en el proceso de Paikin, ese va a ser mi indicador y mi métrica, voy a tenerle ahí errores de 100, por cada 100 errores, cuántos pedidos despacho mal, digamos, ¿sí? Medición constante, puedo establecer que esto se tiene que dar una sola vez en la semana. No, ¿verdad? Tiene que darse todos los días durante toda la ejecución del proceso, ¿de acuerdo? Y control de grado de cumplimiento de los objetivos trazados. Así como yo estoy controlando el indicador, tengo que ver si se está cumpliendo el objetivo que he puesto de disminuir en 5, si de verdad estoy cumpliendo eso o no. Entonces, vamos a verificar ello. Proceso de análisis en caso de desviación. A ver. Habíamos dicho en la anterior que nuestro proceso de control no va a especificarnos cómo y por qué se da, digamos, cómo y por qué está sucediendo, ¿no? Se puede dar un error, pongámoslo así. Cómo y por qué no se están cumpliendo lo que yo he dicho. Entonces, al no decirme cómo, sí me puede decir que cuando se va de rango, digamos que yo he dicho un margen entre 5 o 10 pedidos que me disminuya, digámoslo así, entre 5 o 7 es su nivel de error. Más no puede ser, no puede fallar más de 8 pedidos. No puede equivocarse en 8 pedidos. Yo le estoy diciendo 7 como máximo, 5 sería lo óptimo. ¿Ya? Le estoy diciendo. Pero si se sale de ese rango, voy a plantearle que vaya una alerta, por ejemplo, si me di, y me diga, tienes que haber, acá hay algo, tienes que enfocarte en esto, acá hay algo que no está sucediendo bien. Entonces me va a dar pie a que haga un análisis, ¿no? Y puedo decir incluso en otro diagrama, puede ser una medida de contención, ¿no? Puedo derivar al analista, verifica ese proceso porque hay desviaciones en 2, está saliéndose fuera de los rangos permitidos. Ya le permito realizar un análisis. ¿Se dan cuenta? Entonces tengo que también establecer una medida de contingencia. Normalmente hemos dicho que no te dice el cómo,
¿no? El por qué está sucediendo las actividades, pero sí puede derivar a medidas de contingencia. Muchas veces a procesos grandes de análisis otra vez, pero también a veces puedes decretar pautas chiquitas de contingencia, ¿no? Por ejemplo, pongámosle así, se ha salido, ya. Se ha salido el control de pedido. Ya, el operario tiene que hoy día ver 5 minutos más y me tiene que dar un informe. Porque ha habido un error más. ¿De acuerdo? Puede ser el operario de control. Me tiene que quedarse 5 minutos y darme un informe de por qué se salió el rango, por qué la ha visto. ¿Se dan cuenta? Entonces hay una pauta pequeña. Él solo me va a decir por qué a su juicio. Pero eso también me puede permitir un análisis más grande. También dentro de lo que nos dice que ya que hemos definido los objetivos de mi negocio y por ahí de mi proceso, he reducido ese objetivo en base al objetivo del negocio ya sea ahora, le he establecido una medición constante, de acuerdo, ya están mis indicadores, ya estoy estableciendo mi medición que va a ser siempre, ¿no? No la puedo descuidar, ya he dado mis medidas de contingencia o qué tienen que hacer cuando me da, por ejemplo, una alerta. Ahora tengo que establecer también, coordinar reuniones periódicas. ¿Por qué? A ver, ¿por qué creen? Veamos que en este caso tienen que coordinar reuniones periódicas para informar cómo está yendo ese proceso. Si ustedes han dicho, digámoslo así, ustedes imagínense que son los gerentes del negocio. Yo soy la que estoy implementando dentro de ese negocio el enfoque BPM, ¿de acuerdo? Entonces ya, me has dado todas las facilidades, yo he hecho ya todas mis etapas y estoy en la parte de terminar la implementación. Estoy en la implementación. Ya. Simplemente te has involucrado, me has prestado toda la ayuda, has tratado de apoyar, perfecto. Se está dando la etapa de implementación. Me pregunto yo, de acá a una semana, unos días, ¿querrás saber cómo está dando? ¿Querrás tener los resultados? ¿Querrás saber por qué? ¿Si se puede mejorar más? ¿Sí o no? Entonces, normalmente incluso para hacer un feedback, ¿no? Hacer un feedback, una retroalimentación de la información. Quizás has visto otras cosas durante ese tiempo que yo no. Entonces, aparte de informar, puede ser una retroalimentación de información. ¿Sí? Es un ejemplo de por qué se tienen que coordinar reuniones periódicas. ¿De acuerdo? Para informar del avance del habilidades en el control. ¿Por qué tenemos que asignar responsabilidades dentro del control? Porque tenemos que ver quiénes son los encargados de hacer el seguimiento respectivo. Yo puedo tener todo un equipo de desarrollo organizacional, de mejora, de los tigres en todo lo que es BPM, ¿no? ¿De acuerdo? Yo puedo tener entonces, yo tengo que determinar quiénes dentro de ese equipo van a realizar el control. ¿Quiénes van a ser los encargados de verificar incluso cada proceso? Ojo, normalmente por procesos distintos, no necesariamente tiene que ser el mismo encargado de hacer el seguimiento. Imagínense que es un proceso de una transnacional. Ya, el hecho de que sea transnacional me asusta, ¿no? Un poquito, es más grande, yo lo entiendo. Entonces,
tengo que determinar quién va a ser. Tú te encargas de ese proceso de verificarlo. Ya hemos terminado. Tú te encargas de ese seguimiento de esto. Tú te encargas de este otro, ¿no? Puede terminar de esa manera. Entonces tengo que asignar y en base, él también es el que va a informar, aparte de, obviamente, dentro del equipo, aparte en las reuniones periódicas, que lo conveniente también es que sea por cada proceso. Si los procesos son pequeños, en una mediana o pequeña empresa, si los procesos son pequeños, no son tan complejos, se pueden hacer en, digamos, en una sola reunión quizás, ¿no? Sobre todo en las pequeñas y en las microempresas se pueden hacer en una reunión, eso no son tan complejos. Cuando es una un poquito más grande, sus actividades son más elaboradas, digámoslo así, entonces, por lógica, el proceso es más grandecito, va a tomar un poquito más de tiempo, explicarles, darles los detalles, quizás es lo probable. Ojo, no es una regla, no es una regla que se tenga que ser intangible, no es una regla que tenga que ser, que darse siempre. Es lo más común, ¿de acuerdo? Que se tenga que hacer una reunión por cada proceso. Igual los responsables por cada proceso. ¿De acuerdo? Entonces hemos determinado cómo y por dónde tengo que empezar a realizar el control. Ahora, ojo que dentro de todo lo que es la etapa del control, nuevamente se realiza también el control a largo plazo y el control en tiempo real, ¿sí? Que lo vamos a ver un poquitito más adelante con los indicadores a largo plazo y los indicadores en tiempo real. Dentro de este control, vamos a ver también que se agrega lo que es Business Activity Monitoring, que a ver, traduciéndolo al español, ¿qué creen que significa? Vamos, veamos inglés. Veamos. Es monitoreo de actividades de negocio, ¿de acuerdo? Monitoreo, voy a vigilar, ¿no? Entonces voy a ver que me dice, actividad de monitoreo, nos dice que es el monitoreo, involucra lo que es el monitoreo y la medición de los procesos en línea y tiempo real. ¿De acuerdo? No es lo de largo plazo, sino ahorita, lo que está ejecutando ahorita. Ahorita, lo que está sucediendo ya. Eso es lo que mide. ¿De acuerdo? Lo que está sucediendo en el momento. Y que se da normalmente por dos componentes. ¿Ya? Normalmente se da con lo que es registro. Ahí se registran las variables de los procesos. ¿De acuerdo? Ahí se registran las variables de los procesos. Y el otro es la medición cálculo. En esa parte está lo que es la evaluación de los registros y los indicadores. ¿De acuerdo? A ver, hemos dicho que el Business Activity Monitoring, perdón, el Business Activity Monitoring será la medición en el control de acá lo que ha sucedido antes, lo que está sucediendo después y lo que está sucediendo ahora, o lo que está sucediendo ahorita nomás. Ahorita, ¿de acuerdo? Es en tiempo real, en línea. Hemos dicho que está compuesto repitiendo dos componentes, el registro y la medición. Registro que ahí obviamente por su palabra lo dice, van a registrar las variables que van a entregar lo que es las instancias de los procesos, las variables de cada proceso. Y la medición y cálculo, donde se evalúan los registros y se calculan los indicadores. ¿De acuerdo? Vamos a evaluar los registros que se tienen y vamos a calcular los indicadores definidos. ¿Sí? Entonces, veamos. Ahora veamos
¿Qué tipos de indicadores? Ya hemos dicho que todo el control se realiza en cuanto a medición de indicadores, porque yo estoy haciendo el seguimiento, pero tengo que cuantificar, ver si realmente se mejora o no. ¿De acuerdo? Veamos qué tipos de indicadores hay. Habíamos dicho que normalmente nos basamos en los indicadores de desempeño, que evalúan todo el rendimiento de las empresas. Son los indicadores primordiales en base a los cuales se evalúa el rendimiento de la empresa, del negocio. ¿De acuerdo? Entonces nos decimos, ya, son indicadores primordiales. A mí me ha dicho que son los indicadores primordiales de mi negocio. En base a ellos voy a evaluar mi empresa, ya. Pues mi control va a ser en base a ellos. Ahora, ¿pero por qué usar? Está bien, a mí me ha dicho que son los principales, pero ¿por qué los usas? Miren bien esa gráfica. Nos dice qué línea se ve más larga. A ver, ¿cuál se ve más larga? ¿La primera o la segunda? ¿Cuál será más larga? A ver, si la medimos, contando todo desde cada punta de las disecciones, ¿no? A ver, ¿cuál será más larga? ¿La primera o la segunda? La segunda, ¿verdad? Pero nos dice luego, en sí, no nos está preguntando cuál es la longitud, sino cuál se ve, cuál es mi apreciación. Es diferente de lo que es lo. ¿Se dan cuenta? Entonces, un indicador es es lo que tú le das el nombre y lo otro es cómo lo vas a medir ese nombre. Entonces, es necesario, porque mira, acá no me ha dicho, mídelo en base a su longitud, mídelo en base a solo lo que, a sus disecciones, no me ha dicho cómo lo tengo que medir. Otro puede medir de acá de la esquinita al otro, otro puede medir solo la parte de adentro, ¿de acuerdo? Entonces, no me está diciendo exactamente cómo. Y a eso se van los indicadores, ¿sí? A definir cómo yo tengo que medir algo. Me va a decir, está bien, puedo tener un indicador financiero de gasto de un proceso, costo de un proceso, en base a lo cual, digamos, a soles, dólares, o por cada uno en cada tiempo. ¿Cómo lo voy a medir? ¿Se dan cuenta? Entonces, a eso, a especificar cómo voy a medirlo, es por qué se utilizan los CAPIs. Normalmente los indicadores de desempeño más empleados, por lo general, implican 4 dimensiones. Hemos escuchado que hay indicadores de tiempo, hemos escuchado cuando menos tiempo, cuando más gastas, si de verdad eres efectivo o no, de acuerdo a la productividad, ¿no? Hemos escuchado todos esos indicadores, ¿cierto? Pero ahora veamos cuáles son en base a en qué se basan para definirlos. A ver. Un ratito está queriendo colgarse. Ya. Veamos. Nos dice que los indicadores de desempeño más empleados, ya hemos dicho, están en 4 dimensiones. El tiempo de duración de proceso. A ver, ¿por qué creen que está en base al tiempo de duración de proceso? Porque normalmente, por análisis y lógica general, ¿ustedes creen mientras menos dure un proceso es más, gasta menos recursos? ¿Ustedes creen? Económicos, por ejemplo. Puede ser, ¿sí o no? Puede ser porque puedo realizar más procesos en el día. Y si realizo más veces el proceso, puedo tener más ganancia, más productos. Entonces, se llenan más mis bolsillos. ¿Verdad? Entonces, sí es considerado un indicador, una dimensión, el tiempo de duración del proceso. ¿De acuerdo? Sí es considerado un indicador. A ver, nos dice luego otra dimensión. ¿Cuál es otra dimensión? El costo monetario. ¿De acuerdo? El costo monetario es otra dimensión. El costo monetario por proceso, incluso. ¿De acuerdo? Uy,
Y el costo monetario por proceso. Gastado en cada uno de los procesos. También muchas de las empresas se rigen bastante a estos indicadores. Mientras más me ahorres, más dinero me ahorres, eres más efectivo. Pero no es en sí lo más importante. Ojo que sí, las empresas quieren ganar más dinero, son sus objetivos principales, ¿verdad? ¿Quién no quiere ganar más dinero en la actualidad? A ver, vean. ¿Quién? ¿Quién no quiere tener más dinero? Todos, ahorita peor en esta crisis, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que no, este es un indicador muy importante para las empresas, ¿de acuerdo? Un indicador muy importante. Pero ya sabemos, una dimensión muy importante, pero ya sabemos que no en sí no debe ser la principal. Ya, a ver, la otra es la capacidad. Otra dimensión es la capacidad. ¿Qué creen que se refiere a esto? A ver, eso un poquito. ¿A qué creen que se refiere la capacidad? La capacidad, ¿ya lo pensaron? A ver, cuando te dicen qué capacidad tienes, ¿a qué se refiere? ¿Mm? ¿Será las habilidades? Puede ser, ¿verdad? ¿Será a la forma en que lo haces, las acciones? No creo mucho, no. Normalmente la capacidad viene relacionado a la productividad. ¿A cuánto produces, digamos, por día? ¿No? ¿Cuántos productos efectivos tienes? Normalmente, mientras más producción tienes, se genera a veces, se considera mejor, ¿verdad? Se considera que eres más eficiente en tu trabajo. ¿De acuerdo? Pero hay que tener en cuenta también esa parte si de verdad es cierto. Por ejemplo, ¿ustedes creen que una superproducción también será adecuada? No, ¿verdad? Porque luego al final estoy rematando mis productos o tengo superproducción. Entonces también tengo que encontrar los niveles óptimos. Pero eso ya va en otro tema. Pero hay que evaluar también eso. Ahora viene la otra dimensión, que es la calidad. La calidad, a ver, igualito, piensen qué cosa se refiere. Calidad, calidad tiene que ver si es bueno o es malo. ¿Será verdad? Un poquito de cierto, un poquito, una parte de cierto. Poquito, pero veamos. La calidad normalmente se refiere a lo que es. ¿A qué será? Normalmente se refiere al nivel de efectividad. ¿Cuántos productos? Ya, acá habíamos dicho en la capacidad cuántos productos produzco. En la calidad, ¿cuántos productos buenos? O cuántos me he equivocado ya. De esos productos, ¿cuántos son excelentes? Puedo haber producido 20, pero de esos 20, 10 nomás eran buenos. Es la calidad, ¿sí? ¿Cuántos he mantenido mi calidad? ¿De acuerdo? La calidad de mi producto, el estado de mi producto, que sea bueno, que esté dentro de mis rangos de aceptación. Entonces, vemos que ambos son dimensiones grandes, dimensiones que conllevan a la definición de nuestros indicadores. ¿Sí? En base a estas 4 dimensiones, que son el tiempo, el otro es, digamos, dinero, ¿no? El costo monetario, la capacidad y la calidad, se van a definir mis indicadores. Pero solo se basará en base a esto, solo será en base a esto, la definición de indicadores de desempeño. No, ¿verdad? No es solo en base a esto, la definición de los indicadores. Tiene también lo que es el tiempo.
normalmente. Nos dice que una vez definidos estos indicadores deberán ser medidos con diferente frecuencia. Sabemos que se tienen que medir constantemente, ¿sí? Hemos dicho. Habíamos dicho que estos 4 dimensiones, los indicadores que establezcamos en estas 4 dimensiones, vamos a definirlos. Ahora, si voy a hacerlo en largo plazo, en corto plazo. A ver, ¿qué será aquí? Indicadores de largo plazo nos dice que son los que tienen un año hacia atrás, 6 meses, etc. Ah, ya tienen un historial grande. ¿Se dan cuenta? Tienen un historial grande. Por ejemplo, cantidad de instancias, ¿no? Cantidad de instancias. A ver, un momentito que sea. Son las cantidades de instancias de procesos o documentos creados. ¿Por qué nos dice que este puede ser un largo plazo? Porque voy a determinarlo dentro, digamos, de un año, de procesos o documentos creados, instancias de los procesos. No es solo de uno, no es solo ahorita, ¿verdad? No es solo ahorita. Entonces, voy a tenerlo en un tiempo más. ¿Por qué? Nos dice. Y aparte, ¿por qué lo puedo considerar esto, la cantidad de instancias? Porque nos puede, de documentos, porque nos puede servir en un momento para recolectar esa información. En ese caso nos puede servir para analizar elementos como la estacionalidad, la carga documental, incluso si han habido otros inconvenientes en ese proceso, ¿no? Nos puede servir para en un momento analizar esa cantidad de instancias de proceso. ¿De acuerdo? El tiempo promedio de las instancias, desde que se crean hasta que se finalizan. En este caso, no es solo esto nos dice el tiempo, lo vamos a analizar por meses, quizás por años que son creados por usuario creador. Por ejemplo, este nos puede ser útil para ver los acuerdos, ¿no? Que vamos a tener. Cumplir acuerdos de determinados, digamos, determinados tiempos que si se han mantenido o no, o los plazos fijados. Digámoslo así, nos dice un tiempo promedio de las instancias. Ya, yo puedo realizar mis procesos, yo me dedico a lo que es construcción, digamos así. Ahí se va a ver más claro este ejemplo. Yo me dedico a lo que es construcción, yo tengo mi empresa constructora, ¿de acuerdo? Me encargo de construir todo lo que es construcción, desde lo que es levantamiento de las bases, tarrajeo, edificación, bueno, todas las etapas, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a decirle a mi cliente, digámoslo así, ya me han hecho todo un mapeo, ¿no? Este puede ser un indicador a largo plazo, ojo, sin con BPM puede ser, no sé, pero mire, largo plazo puede ser, ya, yo tengo una etapa que le voy a decir, en 2 meses yo te voy a construir todo tu primer piso, una casa. ¿De acuerdo? Ya. 2 meses. Yo le estoy diciendo porque luego veo mi promedio, en la otra casa he construido en 3, la otra que es del similar formación, el otro año he construido normalmente en 2, lo otro he construido normalmente en 5, el anteaño pasado. Uy, Dios, ahora ya creo que metí la pata, como se dice, ¿no? Porque mi promedio, si saco todo esos tiempos de instancia por cada vez dentro de los 2 últimos años, digámoslo así, me sale que es 3 meses. Ahora, ¿me está sirviendo para ver si voy a cumplir el acuerdo? Sí, porque ahí voy a poder decirle a mi cliente que discúlpeme, pero me equivoqué. Solo había sacado del último mes, ¿no? El último que me regalé, pero en tiempo promedio estoy con 3 meses, por favor, disculpe.
¿Se dan cuenta que se puede volver a utilizar? Es un ejemplo claro de un negocio. Ojo, que no estoy diciendo que ahí recién voy a implementar, pero es un indicador de desempeño. Que puedo tomarlo y utilizarlo ya una vez que dentro de la empresa de construcción, por ejemplo, haya yo implemente un VPN. Es un indicador que ellos tienen y lo puedo bien utilizar. Ojo que no va a ser necesario, indispensable que yo utilice un indicador, pero sí, ese indicador, pero sí me puede servir. ¿Sí? Y sí, también lo puedo considerar como un indicador de desempeño dentro de mi enfoque. ¿Verdad? Bien. Es a largo plazo. ¿Se dan cuenta? También tenemos los indicadores de rendimiento de corto plazo, ¿verdad? Que nos dicen que son en tiempo real. Normalmente los de corto plazo son los llamados en tiempo real. Y son los que se dan, como hemos dicho, en tiempo real, los que se dan ahorita, los que están siendo ya ejecutados, cuando está en plena ejecución. ¿Sí? No voy a tomar la historia de atrás, si no estoy midiendo en este momento. ¿De acuerdo? Este tipo de indicadores tiene un plazo de análisis breve, como 1 minuto, normalmente 1 hora, no toma de 1 año. Toma de 1 minuto, 1 hora, 1 día hacia atrás, por lo máximo. No toma más. Ya. Normalmente, por eso en este indicador es lo que se utiliza, sobre todo el Business Activity Monitoring. ¿De acuerdo? En este, por eso, ¿por qué creen que en este se utiliza el Business Activity Monitoring? Porque hemos dicho que nos permite definir las alertas, nos permite evaluar, ¿no? En momento real. Entonces, ahí nos va a permitir definir alertas también. Cuando exceden, obviamente, los rangos de alertas. Algunos ejemplos de esos indicadores a corto plazo, o CAPIs, indicadores de desempeño a corto plazo, son la cantidad de instancias de proceso creadas en última hora. Estoy diciendo en esta hora, ¿de acuerdo? No he dicho en 1 año, 2 años atrás, he dicho ahorita. ¿Por qué? Nos va a permitir, por ejemplo, esa instancia nos va a permitir ver si el sistema está saturado o no, cuellos de botella, incluso nos van a poder. Tiempo de las instancias en las etapas de proceso. También esta información permite detectar si se ha estancado una instancia o no. Ahí voy a definir más claramente lo que es los cuellos de botella. Ahora veamos. Hay otros tipos de indicadores que también son considerados. No solo tenemos que ver que hay de largo y corto plazo, sino también hay otros tipos de indicadores. Por ejemplo, los llamados indicador general de proceso, los indicadores estratégicos, los indicadores tácticos y los indicadores operacionales. ¿De acuerdo? Normalmente también se consideran estos 4 tipos de indicadores. Indicador general de proceso. Hemos dicho lo que se quiere. ¿A qué creen que se refiere? A ver. Un indicador general de proceso. ¿De acuerdo? A ver. ¿A qué creen que se refiere este indicador general de proceso? Esto normalmente se refiere a lo que en el proceso hemos dicho que queremos obtener, ¿no? En general, un indicador general, un indicador primordial, por ejemplo, el más importante, un indicador más importante, el principal de mi proceso. Ya, en ese caso es indicador general del proceso. Los indicadores estratégicos, si se dan cuenta, su figurita, ¿qué nos dice ahí? Están, parece, alineados a algo, ¿verdad? Son los que están alineados y deben dar cumplimiento a que se cumpla a que se cumpla el objetivo primordial de la empresa.
A ver, nos dicen, dan seguimiento a cumplimiento de los requisitos específicos del proceso en función a los objetivos de la empresa. Ay, a ver. Un poquito complejo, ¿verdad? Normalmente los indicadores estratégicos son los indicadores derivados, hemos dicho, los del negocio de la empresa, ¿verdad? A ver, un indicador estratégico puede ser, como he dicho, incrementar o disminuir el nivel de error. Del proceso, veámoslo así. A ver, pongamos el caso del piking nuevamente. El indicador de proceso, terminar objetivamente o terminar la cantidad de 100 pedidos por día, ¿no? Su indicador es 100 pedidos, digamos, su forma de medida, perdón, es de 100 pedidos por día. ¿De acuerdo? Su indicador, ¿cuál sería? A ver. Su indicador es la productividad, hemos dicho que está la capacidad de producir, ya en esa dimensión está la capacidad y la calidad. Producir mayores pedidos por día. Su medida es de 100 pedidos por día. El estratégico va a ser disminuir los niveles de error digamos, el nivel de error del proceso de Pike. ¿De acuerdo? Y su medición va a ser de 100 fallo 10. De 100 pedidos, fallo 10. ¿De acuerdo? Eso es estratégico. Ahora nos dice indicador táctico. Ya, a ver, indicador táctico son los que normalmente dan seguimiento a los requerimientos específicos, problemas y oportunidades de mejora. Ah, ya, indicador táctico. Entonces, el indicador táctico nos puede ser el nivel de eficiencia que yo tengo. Entonces, ahora ya no mido de error, sino de eficiencia. Ya no voy a ver eso, sino voy a ver. De 100 he terminado, he mejorado 20. ¿Se dan cuenta? Ahora, o de 10, de los 20 que era, ahora he mejorado, ya son 10. ¿Se dan cuenta? Ese es un indicador táctico. Y hemos dicho, nos falta el indicador operacional. Por ejemplo, puede ser el tiempo máximo, ¿no? Del proceso un operativo. Tiempo máximo, cuántas quejas hay, digamos. Es un operativo. ¿Se dan cuenta? Esos son los indicadores entonces. Tanto otro tipo de clasificación de los indicadores que se han realizado. Veamos ahora. Metodología para la definición de indicadores. Vamos a ver una metodología. ¿Cómo defino mis indicadores? Habíamos dicho que normalmente se tiene que pasar al balance scorecard, ¿cierto? Se tiene que pasar al balance scorecard, que habíamos dicho que es el cuadro de mando integral. Eso lo vamos a hacer en la siguiente unidad, lo que es utilizar el cuadro de mando integral. Pero normalmente la definición de indicadores la vamos a realizar primero viendo si vamos a definir nosotros algunos indicadores o vamos a utilizar lo que ya muchas veces en todo lo que es incluso indicadores de desempeño en procesos, no solo en procesos, sino en general ya existen en la vida real, o sea, ya existen en estudios anteriores. Vamos a ver si lo vamos a definir. Muchas veces algunos toman incluso formas, hay pasos para determinar si yo estoy decidiendo no tomar indicadores ya existentes
o yo voy a definir los propios. Hay pasos para realizar lo que es indicadores, elaborar mis propios indicadores, ¿no? O tomar algunos existentes. A ver, tenemos que tener en cuenta, uy, se colgó. Tenemos que tener en cuenta que no solo dentro de este tipo de indicadores, un solo indicador me va a brindar la información correcta, la información total, no solo un indicador. Ojo, ¿ya? No solo un indicador me va a brindar la información total. Normalmente voy a necesitar de dos tipos de indicadores. Es lo más común. Por lo menos dos tipos, ya sea de mediano, largo plazo, uno de en varias dimensiones, en cuanto a eficiencia, en cuanto, digamos, en cuanto a capacidad, en cuanto a calidad, ¿no? Voy a definir varias veces, no solo uno. Por eso es que en conjunto sí me van a brindar la información juntos, digámoslo así, que yo quiero ver si de verdad mi proceso está yendo como yo he propuesto, como yo he dicho que iba a ir. ¿Sí? Entonces voy a ver por eso. ¿De acuerdo? A ver. Nos dice por ende que en conjunto nos dan esa información. En conjunto nos dan esa información, no solo uno. ¿De acuerdo? Veamos. Hay varios tipos de indicadores. Ya hemos manifestado varios, tanto de largo, corto plazo, ¿no? Hemos dicho que hay varios tipos de indicadores. Entonces veamos ahora cuál es un ejemplo de qué indicadores podemos ver para ver la metodología. Metodología específica para definir un indicador no existe. Una sola no existe. Sí hay algunas guías que también lo voy a anexar una plantilla que les puede servir para definir algunos indicadores, ¿de acuerdo? Pero no existe normalmente. Nos vamos a basar a tener, a ver, nos vamos a basar a tener los 4 aspectos. Tanto en base a las perspectivas de cliente, en base a lo que es recursos, en base a lo que es procesos y en base a lo que es finanzas. Y las dimensiones que habíamos dicho, ¿se acuerdan? Vamos a, entonces, para realizar una elección, lo más óptimo, ya he dicho que no hay una guía, una plantilla, esta es la guía definitiva y este es el único y magnánimo proceso por el cual puedes definir tus indicadores. No. Esta es una forma, ¿de acuerdo? Esta es unas pautas para poder definir indicadores, pero no es la única universal, ¿de acuerdo? Veamos. Hemos dicho, vamos a considerar la perspectiva en base a clientes, en base a recursos, en base a procesos y a finanzas, ¿de acuerdo? Y vamos a considerar en base a las dimensiones. Habíamos dicho que hay dimensiones en base a tiempo, en base a costo, que es la parte de finanzas o economía, ¿no? ¿En base a qué más? En base a capacidad, que es, la capacidad es la eficacia, la eficiencia y la calidad es la eficacia, ¿ves? Vamos a ver. A ver, la calidad, eficacia, eficiencia y la calidad también. Acá en este caso incluso se ha desagregado un poquito. Eficacia y eficiencia se están considerando como uno solo. Pero, como les digo, no solo hay un autor, no solo hay un único universal. En este caso se ha desagregado porque se ha considerado lo conveniente. ¿De acuerdo? Hay otros que consideran incluso eficacia, eficiencia, calidad y economía como las 4 dimensiones, pero yo les he mencionado lo que es tiempo, costo, capacidad y calidad, ¿verdad? Si se dan cuenta, por ahí tienen semejanzas. Veámoslo a ver qué diferencia nos tiene aquí. Calidad, estamos diciendo en base a lo que es requisitos. Nos dice, y el objetivo, sabemos que tenemos que plantearnos, han dicho, nuestros
objetivos en nuestro control, ¿verdad? Entonces tengo que plantear el objetivo. El objetivo estratégico, o el requisito estratégico, es aumentar y gestionar los servicios, la calidad de los servicios. Perfecto. Por ejemplo, en este caso, en base a cliente, desde la perspectiva del cliente, tengo que verlo desde esa perspectiva. ¿Qué me requiere mi cliente? Tengo que aumentar y gestionar la calidad de los servicios. Un indicador. Un indicador es de índice general de calidad. Ese es mi indicador. Luego ya lo voy a establecer cómo lo voy a medir. Ojo, todo indicador tiene que tener su medición. ¿De acuerdo? Todo indicador tiene que tener su medición. ¿Sí? No puede definirse un indicador si no hay forma cómo medirlo. ¿De acuerdo? No se puede definir un indicador si no hay forma cómo medirlo. ¿Está bien? Entonces, bajo esa premisa hemos definido que sí vamos a poder definir o medir ese indicador que estamos poniendo ahí, que es en base al índice general de calidad. ¿De acuerdo? Ya. Ahí nos dice tipo. Ahí vamos a poner si es tipo estratégico, táctico. ¿Se acuerdan que les dije en lo anterior? Que habían tipos en la diapositiva anterior. Le manifiesta que hay tipos, ¿verdad? Disculpen, que se cuelga un poquito. Ya. ¿Se acuerdan que había tipos estratégico, hemos dicho estratégico, táctico, operacional, ¿verdad? Ahí está, ¿ves? Estratégico, táctico, operacional. Son los normalmente, porque en general, un poquito difícil que lo veas. ¿De acuerdo? Entonces ya, ahí estamos diciendo es un objetivo estratégico. Ya. Ahora vamos a lo que es eficacia. Voy a ver cómo, en base a la perspectiva del cliente, voy a medir la eficacia. Nos dice ser asertivos en las fechas. Ah, ya. Ser asertivos en las fechas. ¿Qué más? En las fechas de cumplimiento y los tiempos comprometidos. Ah, ya. Ese es el objetivo del proceso en base desde la perspectiva del cliente. ¿De acuerdo? Ojo, para definir los indicadores muchas veces se consideran diferentes perspectivas. ¿Sí? Por eso nos dice estratégico. En base a diferentes perspectivas y dimensiones, por eso que se les ha mostrado. Luego nos dice, ahora tenemos que medir cómo voy a lograr medir, cómo lo voy a lograr medir mi objetivo. ¿Cómo voy a decir que se está cumpliendo este objetivo? ¿Cómo voy a decir? ¿En base a qué? Cuando se cumplen las fechas de cumplimiento versus los tiempos comprometidos. Ah, ya. ¿Por qué? Acá me está diciendo, ve, en la parte de objetivo, fechas de cumplimiento. Ya. Y tiempos comprometidos. Ah, ya. Entonces tiene que haber un contraste entre esos dos. Mayormente dentro del objetivo también se les da parte de los indicadores. ¿Sí? Dentro del objetivo normalmente se da parte de los indicadores. Podemos definir también, por eso después de definir el objetivo, podemos definir los indicadores. ¿De acuerdo? Entonces, ya teniendo eso, estoy diciendo que voy a tener fechas de cumplimiento versus los tiempos. ¿De acuerdo? ¿Y qué tipo de objetivo es? Estoy poniendo qué tipo de objetivo es. Es un tipo de objetivo operativo. Ya. Ahora veamos. Ahora no es lo mismo en base a recursos. Vean que parece que es sencillo. No puedo medir solo en base a uno. Pero miren que puede ser en base. Ojo que no va a ser siempre en base a la perspectiva de cliente, recursos, procesos y finanzas. No siempre. Ustedes pueden considerar solo uno o dos o los cuatro. Y depende también del análisis y desde qué incluso también dimensiones y perspectivas quieren medir sus procesos.
¿De acuerdo? Muchas veces uno solo considera tiempo. Para mí es lo más importante, el tiempo. Tiempo, no me importa mucho el recurso. Tiempo. Mientras más rápido produzca, mejor. No me importa si invierto un poco más. Entonces también todo eso va a ir de acuerdo al análisis que ustedes han desarrollado. ¿De acuerdo? ¿Cuál es lo más conveniente? Si a ustedes también les importa todo ello, los recursos, procesos, finanzas. ¿De acuerdo? En general es considerar también, el objetivo es por lo menos considerar 3 perspectivas, ¿no? Para involucrar. Ahora, en base a recursos, por ejemplo, ahí estoy definiendo que se requiere la figura de un coordinador. Es una necesidad que me están, es mi objetivo. ¿Y cómo voy a ahora ver si consigo ese objetivo? Un indicador es el cargo definido. Ya. Plazo ocupado. Si la plaza está ocupada, sí o no. ¿Por qué voy a poder? Porque sí lo voy a poder medir. Cuando está ocupada, sí. Cuando no está ocupada, no. Me va a poder dar un resultado. Es un no táctico. ¿Ves? ¿Por qué es táctico? A ver, dígame acá. ¿Por qué es un tipo táctico? Porque es un tipo estratégico. ¿Qué habíamos dicho en los estratégicos? ¿Se recuerdan? Los estratégicos, los objetivos estratégicos. ¿Por qué? ¿Y por qué el táctico? A ver, piensen un poquito. Mediten. Ahí están viendo las diferencias entre un táctico y un estratégico. A ver, un poquito, piensen un poquito. ¿Serán iguales o tendrá alguna relevancia que yo le ponga? El objetivo. Indicador estratégico. Nos dice dar seguimiento al cumplimiento del conjunto de requisitos. Por medio de calidad, voy a decir que sí se está cumpliendo, si yo he planteado. Es el objetivo estratégico de mi proceso. En cambio, en el otro que yo he planteado, no estoy diciendo, acá en el estratégico estoy diciendo aumentar y gestionar la calidad de los servicios. En el otro estoy diciendo ser asertivo en las fechas de cumplimiento. Ya un poquito más específico, un poquito más que, ¿cómo se dice? En base al plan, ¿no? Fechas de cumplimiento. En cambio, el otro es calidad. Va a dar más en cuanto al cumplimiento de los requisitos del proceso y en base a y este va a estar en función de los objetivos de la empresa, el plan estratégico de la empresa, que normalmente va relacionado a calidad. Entonces, ahí lo considero por eso un tipo de indicador de calidad. El general de proceso, ojo, normalmente es cuando ya se cumplen los indicadores estratégicos, ¿no? Normalmente es cuando ya se cumplen, digamos, cumplo los lineamientos de calidad y estrategia. ¿De acuerdo? Cumplo 10%, en 100% los objetivos planteados dentro del proceso. Ya está. Es normalmente un indicador, como hemos dicho, general de proceso, ¿no? Cumplo con todo los estratégicos. En cambio, al indicador estratégico ya va desgregado del, habíamos mencionado antes, del proceso. Por eso es que en muchas ocasiones, como el general proceso va en base al cumplimiento del indicador estratégico, muchos no lo consideran. Ya de frente van a los indicadores estratégicos, operativos y tácticos, operacionales y tácticos, ¿no? No lo consideran en algunos casos. Lo pasan un poquito por alto, como que cuando ya verifican los indicadores estratégicos, ya por ende, ¿no? Se da el indicador del proceso. ¿Se dan cuenta? Entonces, veamos, tenemos ahí otros tipos de indicadores en base de la perspectiva de recursos y finanzas, y vemos que también tenemos tácticos y operacionales, ¿no? ¿De acuerdo? De acuerdo.
Entonces, a ver, veamos. Al determinar yo, ojo, que todo indicador tiene que ser posible de medir, no puedo establecer, y ojo, partimos de esa premisa para poder definirlos, tiene que ser posible medir. A ver, veámoslo acá, verifiquemos. Índice general de calidad, sí puedo medir. Fechas de cumplimiento versus tiempos comprometidos, también puedo medir, ¿no? El requisito, el indicador. Cargo definido y plazo ocupado, sí se puede. El objetivo se puede medir en base a un indicador, ¿no? Y este obviamente tiene su métrica. Tiempo de respuesta inicial, tienen sus medidas, ¿no? Tienen que tener sus medidas, ojo, los indicadores. Por eso es que decimos que se pueden medir. Total de gasto en labores de seguimiento y control operativo, sí, va a ser a un monto. Tiempo de respuesta inicial, tiempo, será horas, minutos, segundos. Cargo definido y plazo ocupado, sí, será en base a dos tipos de respuesta, afirmativo o negativo. Fecha de cumplimiento versus tiempos comprometidos, sí, nos darán un radio, ¿no? Segundos, fecha de cumplimiento, nos dará días atrasados, por ejemplo. ¿De acuerdo? Esto nos dará días atrasados. Índice general de calidad nos dará ¿cuántos? 10 en base a 20 en base a 10, 20, no sé, un rango. Entonces, sí podemos, ¿se dan cuenta? Esa es la forma en cómo podemos determinar los indicadores. Nos dice, cada indicador que se identifique se clasifica en cuanto a tipo, perspectiva y dimensión, habíamos dicho. Se clasifica en tipos, si es estratégico, táctico, operacional, por eso habíamos dicho que la mayoría no considera el general, porque eso ya se cumple con el otro. La perspectiva del cliente, de los recursos, de los procesos financieros y la dimensión que se mide, ¿no? Si se trata de eficacia, de eficiencia, calidad, economía, o muchas veces las otras que le he hecho en base a tiempo, si se dan cuenta, en base a calidad, en base a productividad, productos por cuánto, en base a cuánto es el monto. ¿No? Pueden considerar ambos tipos de dimensiones. No hay una, ya les he dicho, si se dan cuenta están relacionadas. Y también va en base a lo que ustedes van realizando, ¿no? Ahora, una vez que tengo mis indicadores ya determinados, ¿qué hago? Ya tengo, digamos, tengo mi índice de calidad, tengo mi monto que voy a gastar por cada proceso, ya he determinado los tiempos también, ¿no? Ahora, ¿qué hago con eso? ¿Sí o no? ¿Qué hago? Necesito también normalmente establecer algunas fichas de indicadores para dar un mejor control. Y en esas fichas obviamente se va a establecer cuáles son los valores adecuados o los rangos permitidos. Ojo, ya tú estableces en base a qué vas a medir, pero no estás estableciendo cuáles son tus rangos hasta el momento, ¿verdad? Ay. No estás estableciendo cuáles son tus rangos, ¿verdad? No has establecido hasta el momento cuáles son tus rangos. Entonces, después de establecer mis indicadores, ahora tengo que decir cuánto permito, cuánto es mi margen para decir que ese mi proceso está mejorando en base a lo que he propuesto, para medirlo, ¿de acuerdo? Para medirlo. Entonces, en base a eso, ahorita voy a determinar. Tengo que elaborar, hemos dicho, una ficha. En este caso, mi ficha es acá mi indicador. Ahí tengo mi indicador. El tipo, pongo acá, ¿no? Le puedo asignar un código y una versión. ¿Siente sabido o no? La perspectiva, que voy a poner acá en base a cuál es la perspectiva, por ejemplo, en este caso el cliente. ¿No? La dimensión en la que se encuentra, fecha de elaboración, fecha de entrega,
fecha de aprobación, fecha de conclusión. Ahora, fecha de elaboración, ¿cuándo estoy haciendo? Entrada en vigor, ¿desde cuándo se va a medir? Fecha de aprobación, ¿hasta cuándo? Fecha de aprobación, ¿cuándo me están dando el visto bueno para empezar a medir? Y fecha de conclusión, cuando ya he terminado de medir, ¿de acuerdo? Denominación, nos dice el nombre del indicador. ¿Cómo se denomina el indicador? Normalmente dice que es recomendable que sea breve. No puedo ponerle un indicador índice general de calidad para el proceso durante el mes de octubre. No es necesario. ¿Por qué? Porque en tu ficha tú ya vas a agregar la fecha y todo. Simplemente índice de calidad. ¿No? ¿Para qué? Listo. ¿Ves? Índice general de calidad. Listo. Nada más índice general de calidad. Perfecto, ¿se entiende? Listo. Identificación del proceso. Identificar el proceso, procesos que afecten el indicador. ¿Cuál es? Digamos, este indicador no solo puede ser para un proceso. Ojo, puedo tenerlo en varios. Entonces, en mi fichita puedo determinar exactamente a qué corresponde, a qué proceso corresponde estos datos. Proceso de picking, proceso de control de pedido, proceso de embalaje, no sé. ¿Se dan cuenta? Puedo utilizar el mismo indicador para varios. No solo puede haber calidad en el proceso de picking, puede haber calidad en el proceso de ventas, puede haber calidad en el otro. Entonces, lo especifico. Registro objetivo estratégico. Ya tenemos en el anterior nuestro objetivo. Definición, realizar una breve descripción, nos dice, ¿no? El significado, qué significa, para qué sirve el indicador, para especificarlo, digámoslo así. Ahorita vamos a ver. La fórmula de cálculo, ¿cómo lo voy a obtener? Los umbrales, la unidad de medida, como hemos dicho, en base a qué, por ejemplo, si es costo, va a ser monedas, y en base a cómo lo voy a obtener, tiempo sobre proceso, tiempo por proceso. Fuente, especificar el lugar o lugares donde se puede encontrar esa información. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver. ¿Dónde? Por ejemplo, una base de datos, mi hoja de cálculo, en el informe, ¿en dónde? Responsable, ¿quién va a ser el encargado de realizar la medición de este indicador? Y la periodicidad, indicar dentro de cuánto tiempo, si es anual, semestral, mensual, 1 hora, 2 horas, 1 minuto. ¿De acuerdo? Entonces, considerando, como hemos dicho, si es de 1 año, 2 años, ustedes ya saben, ¿no? Tipos de indicadores. Ese es de acuerdo a la periodicidad. Y acá saben los tipos, ya se los he explicado. Ahora, normalmente en este caso voy a establecer, este es un ejemplo donde ya he determinado que es mi indicador estratégico, la perspectiva del cliente, la dimensión que mide ese cliente también, la calidad, digamos, disculpe, la calidad, las fechas y el índice general. Ahí le pongo un código y ahí está donde del proceso. Ve elaborar y cerrar propuestas de proyección de ingeniería. Pongo los valores, valor mínimo 70%, valor máximo, como decía, los umbrales y la unidad de medida, ¿no? Porcentajes. Acá estoy poniendo los rangos. La fórmula de cálculo resultante de la suma de la aportación real determinados indicadores asociados a los requisitos fundamentales y específicos de este proceso. Suma, nos dice, de las aportaciones. Entonces va a ser una suma. Incluso si a veces pueden ponerle ahí la pequeña formulita exactamente. Pero con eso se entiende, ¿no? En este caso. La definición, acá está la fuente donde lo estoy encontrando, que es la base de datos del sistema de calidad, que se encuentra ahí, los indicadores. Estoy diciendo al responsable propietario quién es el encargado, el departamento de calidad, en este caso. Es el encargado de realizar la medición de este indicador. Y la periodicidad es que se va a dar semestral. Entonces ya se ejemplifica cómo es que tienen que determinar sus indicadores, cómo es que, en base a qué tienen que dimensionar, considerando a veces si son tiempos largos o cortos. Acá puede ser 1 hora, ¿no? Si es un indicador de tiempo actual.
Entonces, obviamente las fichas de los indicadores de tiempo corto van a ser un poquito más. ¿Se dan cuenta? Entonces ya se les ha dado el ejemplo y acá se les ha dado los conocimientos y un ejemplo de comunica. Ahora, me dirán después ya están mis fichas, ya establecí mis indicadores, ya están mis fichas, ya rellené, ya hice. Ahora, ¿qué hago con esas fichas? ¿Cómo les digo? Mira, no le voy a dar todo mi bloque de fichas, todo mi archivero, ¿verdad? No le voy a dar todo mi archivero al gerente. Mira, evalúa, acá están mis resultados, ya tú haz tu cuadro. No, entonces yo tengo que pasear todo esto a un balance scorecard, que es lo que vamos a realizar en la siguiente unidad. ¿Sí? Ahora les dejo un grafiquito, a veces algunos pasos también en otro metodología, porque hay algunas software, como ya les dije, por ejemplo, este es con uno que se llama BSC Designer, que nos ayuda también para el análisis y monitoreo de indicadores de gestión. Este es un software para lo que es monitoreo. ¿De acuerdo? También hay software que especifican también sus pasos. Vean, por ejemplo, acá nos dice, define un nombre el KPI, alinea el KPI con su objetivo estratégico, similar a lo que les hemos mostrado, define el valor actual, pasos para la recopilación, encuentra indicadores, define el peso, acuerde la frecuencia, y una serie de pasos en este caso. Calcule el costo, define derechos y roles, declare escenarios. Si se dan cuenta, es similar los pasos que les hemos indicado. Por eso es que decimos que incluso los softwares de monitoreo de procesos, monitoreo de indicadores, en este caso monitoreo de procesos, se basan a lo que hemos mencionado, que es los pasos para establecer nuestros indicadores y realizar nuestro control, ¿no? Que habíamos dicho acá, todos los objetivos, medición, todo ello. Y ya hemos explicado cómo puedo realizar en base luego a los tipos, determinar mi medida y determinar, ¿no? En base a cada perspectiva, dimensión, en base a lo que he hecho y establecer todo esto. ¿De acuerdo? Es prácticamente lo mismo. Pero sí hay softwares que se dedican a monitorear y nos ayudan a monitorear. Por ejemplo, BSC Design. Ojo que este no es parte de una PMS, es aparte solito, pero también dentro de las PMS hemos dicho que encontramos lo que también es monitoreo. ¿Sí? Entre la Visage también hay monitoreo. La Visage es la que vamos a utilizar en nuestro caso práctico final para realizar toda la implementación y mostrarles también, realizar toda la aplicación de nuestro enfoque y mostrarles cómo se puede utilizar, ¿no? Esta solución BPMS. Entonces, ya les habíamos dado, bueno, este es un adicional, ya les habíamos dado a una parte, un videíto de lo que es hasta la simulación, ¿no? Desde el mapeo hasta simulación en el diagrama actual. En otro video lo vamos a complementar, como les digo, como un caso práctico, ya hasta la parte de monitoreo que nos permite lo que es el Visage, ¿no? Y parte de la implementación. Ojo, no todo, porque no te va a decir, va a ir a tu cliente, a tu operario y decirle, haz esto, no. Es de parte de nosotros. Pero sí te ayuda a gestionar bastante. Entonces vamos a utilizarle en un video adicional. Esperemos que haya quedado claro todo este tema de indicadores, de control de gestión, cómo determinamos, para qué nos sirven, para luego en la siguiente unidad, como les repito, poder ya utilizar los indicadores que vamos a definir. ¿De acuerdo? Con el balance scorecard, en donde los vamos a vaciar esos indicadores. ¿Sí? O tarea, a ver, espero que lo puedan quizás tratar de realizar algunos indicadores de lo que es el caso que habíamos dejado el caso que estábamos desarrollando sobre lo que es la cadena de boticas, pero si es que no lo pueden, igual lo vamos a mostrar en la siguiente unidad para realizar nuestro ejemplo del balance scorecard. ¿Verdad? Muchas gracias por el día.